Buen día a todos los que nos acompañan en esta cuarta y última sesión del taller sobre Derecho de las Telecomunicaciones. Van a notar que en esta última sesión quizá algunos temas sean un poquito reiterativos porque justamente a lo largo de las tres sesiones pasadas, fuimos abordando temas en donde se veían involucradas autoridades relacionadas con las telecomunicaciones, ¿no? Recordemos nada más rápidamente, en la primera sesión vimos el tema de servicios públicos, abordamos el tema de las telecomunicaciones desde esa perspectiva, que es un área prioritaria del Estado, vimos el tema de por qué existe el concesionamiento a particulares, revisamos los distintos tipos de concesiones, ahí abordamos un poco quiénes eran, qué autoridad tenía facultades para el otorgamiento de concesiones. Después explicamos el tema de los medios de transmisión y finalmente hablamos sobre el espectro radioeléctrico, que es el medio de transmisión estrella, por así decirlo, en esta materia en telecomunicaciones y radiodifusión. Y dejamos como último tema o como última sesión aquellas autoridades que están relacionadas de una u otra forma con el sector de las telecomunicaciones en México. Abordamos este tema de autoridades desde la perspectiva pues 100% del derecho administrativo, ¿no? Son autoridades administrativas porque también pudo haber sido abordado desde la perspectiva un poquito más litigiosa, pero para efectos del taller pues lo dejamos en autoridades pues 100% administrativas relacionadas ya con los temas que vimos en las tres sesiones pasadas, ¿no? En las sesiones igual pasadas estuvimos por ahí tocando un poco cuáles eran las competencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones y esa va a ser la primera autoridad sobre la que platiquemos en este taller. ¿Me ayuda Rubén, porfa, con el primer slide? Las autoridades que vamos a explicar en este taller en primera instancia es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en segundo lugar la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la tercera autoridad, la Procuraduría Federal del Consumidor, y por último el organismo promotor de inversiones de telecomunicaciones. Son las cuatro autoridades que decidimos abordar en este taller porque inciden directamente en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Vamos a empezar por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Al respecto también ya platicamos en sesiones pasadas que este órgano regulador medianamente nuevo fue creado a partir de la reforma constitucional de junio de 2013. Por ahí en sesiones pasadas explicamos un poco que previo a esta reforma constitucional, el organismo regulador en materia de más bien las funciones reguladoras en materia de telecomunicaciones y radiodifusión estaban compartidas entre la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Previo a esta reforma de 2013, la ahora extinta COFETEL era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por ahí existía la llamada doble ventanilla, ¿no? Que existían varias facultades en las cuales incidían tanto la extinta COFETEL como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por ahí en el tema de concesiones les platicamos un poco que para el tema, por ejemplo, de otorgamiento de concesiones, las solicitudes se presentaban las solicitudes de concesión se presentaban ante la Secretaría lo turnaba a la extinta COFETEL, la COFETEL hacía todo el estudio de procedencia de este tipo de concesiones, emitía una opinión y quien otorgaba el título de concesión era la Secretaría, ¿no? Eran procesos bastante largos. También en materia de procedimientos sancionatorios, quienes proponían el inicio del procedimiento de sanción era la extinta COFETEL y quien llevaba el procedimiento era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces era un poquito ahí un ping-pong de facultades que esto quedó resuelto a partir de esta reforma en la que se crea un órgano regulador con una naturaleza jurídica bastante diferente. En el artículo 28 constitucional encontramos que la naturaleza jurídica del órgano regulador actual en materia de telecomunicaciones es un órgano constitucional autónomo. ¿Esto qué implica? Pues que este órgano no está dentro de la Administración Pública Federal, sino que está dentro de este listado de órganos constitucionales autónomos que están un poquito al lado de todo el andamiaje de la estructura de la Administración Pública Federal, ¿no?
¿Qué características tiene como órgano constitucional autónomo? Pues tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, y por supuesto tiene una especialidad técnica enorme, ¿no? ¿Cuál es el objeto principal del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano regulador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión? Pues el desarrollo eficiente de este sector, garantizando la competencia y la libre concurrencia en los sectores de telecom y radiodifusión. Aquí cuando empezamos a platicar sobre competencia económica, también es una actividad o una atribución que se le da a este órgano regulador a partir de la reforma. Previa a la reforma de 2013, quien tenía las facultades en materia de competencia económica en estos sectores era la hoy extinta Comisión Federal de Competencia, que también tenía una naturaleza jurídica diferente, era un órgano desconcentrado, y también a partir de esta reforma de 2013 se le da también esa naturaleza de órgano constitucional autónomo. Y las facultades que tenía en ese momento la Comisión Federal de Competencia se trasladan ahora al IFT, y el IFT ya queda como un gran órgano regulador en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, y absorbe también estas facultades en materia de competencia económica, ¿no? Entonces, vemos que a partir de esta reforma se le otorgó a este instituto pues una serie de competencias y atribuciones mucho más grandes, ¿no? ¿Cuáles son los mandatos constitucionales del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Como les platicaba, pues su creación es a partir de una reforma constitucional. Es decir, si queremos saber de dónde viene el Instituto Federal de Telecomunicaciones o dónde se creó, pues tenemos que ir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? ¿Cuál es uno de los mandatos constitucionales de este IFT? Pues regular, promover y supervisar el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, que lo vimos en la sesión pasada, que es un bien de dominio público, es un medio de transmisión también, y el IFT es el que tiene todas las facultades para su uso, aprovechamiento y explotación, ¿no? Al ser, como lo platicábamos, en esta actividad soberana que tiene el Estado. Sí te escuchas, Sofía. Sí te escuchabas. Creo que perdimos a Sofi. Ya regresé, perdón. Pero no te dejaste de escuchar nunca, ¿eh? No, no. Ah, ok. De repente me salió un mensajito que mi conexión estaba fallando, discúlpenme. Sí, pero no. Estas cosas pasan con la tecnología, ¿no? ¿Me siguen escuchando? Perfecto. Si en algún punto no me escuchan, me escriben, Daniel Orwell. Igual le voy a quitar la cámara un momentito a ver si así mejora mi conexión. Les platicaba, otro de los mandatos constitucionales del Instituto Federal de Telecomunicaciones es también la regulación de redes, ¿no? También lo platicábamos un poco en sesiones pasadas, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene pues facultades para la regulación de redes y de redes públicas de telecomunicaciones. Son aquellas a través de las cuales se prestan servicios públicos de telecomunicaciones, que es otro de los mandatos constitucionales, ¿no? Finalmente, también como mandato constitucional, el IFT tiene el tema de acceso a infraestructura activa, pasiva e insumos esenciales. Este también es un concepto que está muy enfocado a temas de competencia económica y al uso eficiente de los medios de transmisión que ya existen o que están siendo operados por prestadores de servicios de telecomunicaciones. También lo vamos a ver un poquito más adelante, esta facultad legislativa, por así decirlo, que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de emitir regulación secundaria para ir desarrollando los preceptos constitucionales y los preceptos que están contenidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que es la legislación principal por la cual se rigen la prestación de servicios de telecomunicación y radiodifusión, en la cual se desarrollan justamente estos mandatos constitucionales que encontramos a cargo del IFT, ¿no? ¿Me ayuda Rubén, porfa, con el siguiente slide? Como les platicaba, el segundo gran como mandato constitucional del IFT es relacionado con la competencia económica, que les platicaba hace un momento,
ratito que antes de la reforma estaba atribuido a la entonces Comisión Federal de Competencia. A partir de esta reforma ya el IFT asume esta facultad y pues a raíz de eso se tuvieron que crear una unidad específica en materia de competencia económica, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el instituto en esta materia? Pues debe prevenir, investigar y combatir monopolios, concentraciones y restricciones que impidan el funcionamiento eficiente tanto del mercado de telecomunicaciones como radiodifusión. También lo platicábamos en sesiones pasadas, cuando nos referíamos a piso parejo, ¿no? Esto que implica, pues, que todas las personas que deseen ingresar a estos mercados regulados, pues, lo puedan hacer en las mismas condiciones, ¿no? Y eso implica que también esa regulación sea general, es decir, que le sea aplicable a cualquier tipo de servicio y a cualquier tipo de persona físico-moral que desee entrar a este mercado. También va muy relacionado con esta soberanía con la que siempre va a contar el Instituto Federal de Telecomunicaciones para pues regular la forma en que van a entrar todos estos nuevos competidores y de saber quiénes van a entrar a los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, ¿no? También tiene el IFT esta facultad en materia de competencia de regular asimétricamente a los agentes económicos para eliminar barreras a la competencia. Esto tiene que ver, por ejemplo, con aquellos agentes que después de una investigación que lleve a cabo el propio instituto, se determina que tienen condiciones superiores a la de otros posibles competidores que perjudique el libre desarrollo del sector, ¿no? En este caso, el instituto pues tendrá esta facultad de imponer pues ciertas medidas para que estos agentes que tienen mayor, pues que tienen preponderancia en alguno de los sectores, pues disminuyan estos efectos y no afecte la entrada de nuevos competidores, ¿no? También el IFT lo vimos justo en la sesión pasada en el tema más bien de desarrollo y administración del espectro radioeléctrico, pues tiene la facultad de imponer límites a la concentración del espectro radioeléctrico, también para el tema de uso eficiente, ¿no? Como lo vimos, es un bien de dominio público, pero es finito, no es que exista una inmensidad de espectro radioeléctrico, ¿no? Entonces el IFT en esta facultad de administración pues podrá imponer los límites de uso y explotación de espectro para un uso más eficiente y que pues más competidores puedan entrar a este sector. ¿Me ayuda, Rubén, por favor, con el siguiente slide? ¿Quieres continuar o me sigo? Si quieres, sigo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Pues ya Sofía les comentó, pues digamos en términos generales, las principales facultades, pero bueno, vamos a continuar. No sé si sigo compartiendo la diapositiva ahí. Se ve extraño, ¿no? Ya, perfecto. Ahí está. Muy bien. Pues también al conversar acerca de la reforma constitucional que se llevó a cabo en el 2013, también pudimos conversar ahí pues acerca de que se modificó también el artículo 6º constitucional y bueno, el artículo 7º constitucional ya estaba, pero pues consagra libertades muy importantes. El artículo 6º constitucional en sí nos habla de tecnologías de la información y la comunicación, de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión y de banda ancha e internet. Este último, digamos, el derecho de acceso a Internet como un derecho humano ya, o en este caso como una garantía constitucional. Esto viene porque justamente en el seno de Naciones Unidas, hace ya muchos años, se llevó a cabo un acuerdo en el cual pues se decía que el acceso a Internet era facilitador para acceso a otros derechos humanos, por ejemplo, el acceso a la salud, ¿no? El acceso a la libertad de expresión, el acceso a la información. Es decir, como es tan importante este medio, pues para llevar a cabo o para ejercer estos otros derechos, pues lo asimilan también a un derecho humano, ¿no? Entonces es importante saber que en este artículo viene pues toda esta parte, ¿no? Del derecho a la tecnología e información y que obviamente el Estado va a ser quien va a garantizar, pues digamos que haya un Estado adecuado
o situaciones adecuadas o condiciones adecuadas para que pues la mayoría de la población, debería ser toda, tengan acceso a tecnologías de la información, servicios de telecomunicaciones y banda ancha e Internet. También el artículo 7º constitucional pues nos habla de la libertad de difundir opiniones, es decir, de la libertad de expresión, también de un famoso derecho de réplica. Esto no es nada más que cuando un medio de comunicación dice algo acerca de tu persona, tú puedas, pues digamos, argumentar lo que a tu derecho convenga para aclarar situaciones, ¿no? Y sobre todo si es información inexacta, falsa, fuera de tiempo, etcétera. También nos establece que ninguna autoridad puede establecer previa censura ni coartar la libertad de difusión con los límites del artículo 6º constitucional. Es decir, todos tenemos libertad de expresión completamente libre y no puede ser coartada. No puede ser coartada, pero sí hay ciertos límites que ataquen a la moral, a la vida privada de las personas, también derechos de terceros, o que provoque algún delito o perturbe el orden público. Estas serían pues algunas de las limitaciones, y también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro pues de su encargo, tiene también el de ser garante de estos derechos. Facultades constitucionales del IFT, aquí vamos a enumerarlas y ya las hemos visto a través de estas sesiones del taller. Ya habíamos platicado que tiene como dentro de sus facultades el otorgamiento, revocación de concesiones, autorizaciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Como les platicó Sofía antes de esto, quien lo hacía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la opinión de la extinta COFETEL. Ahora es al revés, lo hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones con la opinión no vinculante de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿vale? Después viene también fijar contraprestaciones por otorgamiento de concesiones. Esto ya lo vimos. Esto se hace con la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí ya también lo vimos, ¿no? Todos los parámetros que tiene que tomar en cuenta el Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder llevar esto. Oye, Sofía, estoy teniendo un problemita aquí con mi conexión. ¿Puedes seguir tantito, por favor? Sí, por supuesto. Como habíamos platicado justo le decía Rubén, este tema de facultades constitucionales del IFT lo hemos visto en sesiones pasadas y las vamos a ir nombrando nada más rápidamente, ¿no? El tema de fijar contraprestaciones para el otorgamiento de concesiones lo vimos en la sesión de espectro, cuando les explicamos que al ser un bien de dominio público, el instituto tiene esa facultad de decidir cómo va a administrar el espectro en el caso que se estén licitando segmentos del espectro para determinado servicio. El IFT va a determinar qué contraprestación deberán pagar estos acreedores de espectro, previa opinión de la Secretaría de Hacienda, ¿no? También les platicamos en sesiones pasadas que el IFT tiene la facultad de tener un registro público de concesiones, que es un medio pues de hacer pública la información bastante interesante. Si ustedes tienen oportunidad de revisarlo, insisto, es un micrositio dentro de la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ahí van a poder encontrar pues la historia de todas las concesiones que se han otorgado, todas las autorizaciones, a quienes han sancionado. También hay información bastante interesante de cuáles son sobre convenios firmados entre concesionarios, de interconexión, de compartición de infraestructura. Inclusive el que vimos la sesión pasada de arrendamiento de espectro, también van a encontrar esa información. Y además es interesante porque no solo son concesiones o autorizaciones otorgadas por el actual IFT, ahí vamos a encontrar también pues todas las concesiones y autorizaciones y permisos, constancias de valor agregado otorgadas por la SCT antes de la reforma constitucional, ¿no? Otra facultad constitucional del IFT es el de determinar agentes económicos preponderantes, que es lo que les platicaba hace ratito. Antes de la reforma tenía esta facultad la Comisión Federal de Competencia, ahora el propio IFT, a través de una unidad específica en materia de competencia económica, lleva a cabo estas investigaciones para determinar a los agentes económicos preponderantes y para la imposición de medidas asimétricas que vayan encaminadas a disminuir este poder que tienen en el mercado y que no afecte la libre concurrencia o el libre desarrollo de los demás prestadores de servicios de telecomunicaciones, ¿no? También el IFT tiene la facultad de contribuir al tema de la
generación de una política de inclusión digital. Recordemos, y luego lo vamos a ver un poquito más adelante, que la autoridad que tiene la facultad en materia de política pública es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, el IFT, como hemos visto, según órgano regulador, pues también tiene incidencia en contribuir al desarrollo de esta política de inclusión digital, ¿no? También tiene facultades constitucionales en materia de audiencias, que incluyendo audiencias infantiles sobre todo. Esto va más, está 100% enfocado a temas de radiodifusión. Si le echan por ahí una leída a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, van a encontrar capítulos enteros dedicados justamente al derecho de las audiencias, ¿no? Recordemos que también es una de las principales diferencias entre telecomunicaciones y radiodifusión. En materia de radiodifusión, nosotros como receptores de ese tipo de servicio somos audiencias, no somos usuarios finales, a diferencia de las telecomunicaciones, en donde sí, como receptor de este tipo de servicios somos usuarios finales, ¿no? Y este derecho pues va más prácticamente al 100% enfocado a temas de radiodifusión, ¿no? Lo que les platicaba hace rato, el IFT también tiene esta facultad de emitir disposiciones administrativas de carácter general en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Esto qué es? Que a partir de lo que señala la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el IFT tiene esa facultad de obligación a la vez de ir desarrollando en legislación secundaria, pues todas las disposiciones que vienen en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Así vamos a encontrar pues que desde la creación del propio instituto se han generado un gran número de lineamientos que van regulando pues lo que viene expedido en la Ley Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, lineamientos en materia de gestión de tráfico, lineamientos para el tema de calidad de servicios fijos y móviles, lineamientos para el arrendamiento de espectro, lineamientos para el otorgamiento de concesiones y también reglas generales, por ejemplo, para el otorgamiento de autorizaciones, ¿no? El IFT también tiene una facultad constitucional de emitir su propio estatuto orgánico y esto también viene derivado de su naturaleza jurídica, de ser un órgano constitucional autónomo, es decir, existe una autorregulación. El propio instituto emite su estatuto orgánico para pues, poder organizarse internamente y poder llevar a cabo todas estas facultades, ¿no? Ahí él decidirá qué unidades necesita para poder ejercer las funciones que tiene otorgadas constitucionalmente. También el IFT lleva a cabo procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Esto que es, como les platicaba hace rato, el IFT pues, es un órgano regulador que sí otorga concesiones, sí administra espectro, pero también puede llevar a cabo procedimientos administrativos. ¿Esto qué es? Está enfocado a temas de verificaciones y procedimientos sancionatorios, ¿no? Porque también tiene facultades de verificación y supervisión de aquellos prestadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Y se llevan a cabo en forma de juicio, es decir, pues existen notificaciones legales, se les da el derecho a aquellos visitados o verificados que digan lo que su derecho conviene y prácticamente se lleva un juicio, pero desde la perspectiva administrativa, ¿no? También el IFT tiene la facultad de resolver desacuerdos de interconexión y retransmisión de contenidos. La interconexión también, como la vimos un poco en sesiones pasadas, es un concepto que va enfocado a, pues a que exista una conexión física y lógica entre todas las redes de telecomunicaciones y que un usuario de una red pueda conectarse con el usuario de otra red a través de estos convenios de interconexión entre operadores. Esta es una obligación de los operadores, el tener estructuras abiertas que permitan la interconexión de sus redes. Y en caso de que no lo lleven a cabo por voluntad propia, pues el IFT tiene esta facultad de resolver estos desacuerdos que surjan entre operadores para que se lleve a cabo la correcta interconexión de sus redes, ¿no? También procedimientos sancionatorios, como les platicaba, en caso de que el IFT detecte incumplimientos pues a la legislación en la materia, puede llevar a cabo procedimientos sancionatorios a concesionarios autorizados, permisionarios, o inclusive a aquellas personas físicas o morales que estén prestando servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión sin que tengan el título habilitante que les permita llevar a cabo esa prestación de un servicio público, ¿no? Y también el propio IFT tiene la legitimación para interponer controversias constitucionales, ¿no? Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Me parece que de las últimas que interpuso el IFT es en contra de la llamada ley de publicidad, que por ahí falta que se resuelva en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ahora bien, vamos a explicarles rápidamente la estructura orgánica del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El IFT funciona como un órgano colegiado. Su órgano máximo es el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un órgano colegiado donde se toman decisiones de forma conjunta. Este órgano de gobierno está integrado por 7 comisionados. ¿Qué características tiene el nombramiento de comisionados? Pues son inamovibles, salvo causa grave, y esto va enfocado a tema de independencia, ¿no? Son inamovibles para que puedan ejercer sus funciones pues con total independencia. Cada comisionado de este órgano de gobierno va a fungir sus funciones por periodos de 9 años improrrogables. El nombramiento es escalonado porque se busca que pues en ningún momento se quede, más bien que en todo momento existe el número adecuado de comisionados para que puedan tomar pues decisiones colegiadas, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para el nombramiento de comisionados? Si alguien aquí en la audiencia está interesado en pertenecer a este órgano de gobierno, pues tendrá que cumplir con estos requisitos, ¿no? Ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener más de 35 años, tener buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso con pena de privativa de la libertad mayor a 1 año, contar con título profesional y pues pasar por un procedimiento de elección, ¿no? Este procedimiento que implica un examen de conocimientos, más bien que es organizado por un comité de evaluación. Este comité de evaluación está conformado por el Banco de México, el INEGI y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que actualmente ya no existe. Entonces aquí encontramos por ahí un inconveniente en el procedimiento de nombramiento de comisionados, ¿no? De este examen de conocimientos se obtiene una lista de aquellas personas que hayan obtenido las calificaciones más altas. Se genera una terna, por así llamarlo, que puede ir desde 3 hasta 5 candidatos, y estos candidatos se someten pues al presidente de la República, ¿no? El presidente de la República será quien elija de esta lista de 3 a 5 candidatos, y esa elección será ratificada por el Senado, ¿no? Por el Senado en una sesión en donde 2/3 partes, es decir, mayoría calificada, decida quién va a ser el nuevo comisionado, ¿no? Otra característica importante de las personas que quieran formar parte de este órgano de gobierno es que deben acreditar tener por lo menos 3 años de experiencia en los sectores, o sea, en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, tanto en el ámbito público como privado. No deber haber ostentado cargo público en por lo menos el último año, ni haber ocupado un cargo directivo en algún agente regulado, ¿no? Para justamente pues garantizar la imparcialidad y la independencia durante el encargo de este órgano regulador, ¿no? Otro elemento interesante o otra unidad interesante dentro del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad investigadora, que esta autoridad investigadora está 100% enfocada en temas de competencia económica y es la encargada de realizar las investigaciones por presuntas prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, y cuenta con total autonomía técnica de gestión. Y es muy interesante esta figura a aquellas personas que les interese temas de competencia económica, porque la autoridad investigadora no tiene como superior jerárquico al Pleno, ¿no? Al Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el órgano de gobierno mayor dentro de la estructura del IFT. Esta autoridad investigadora es totalmente independiente y es justo la encargada de realizar estas investigaciones para, en caso de que detecte que existe algún tipo de presunta práctica monopólica o concentración ilícita en el sector tanto de telecomunicaciones como radiodifusión. Otro órgano interesante que se prevé en la Ley Federal de Telecomunicaciones y que es parte, por así decirlo, de alguna forma del IFT, es el Consejo Consultivo.
Este consejo consultivo se conforma por personas que aporten pues, conocimientos, experiencia, que tengan ya tiempo en el sector de las telecomunicaciones o radiodifusión, y este consejo en su totalidad funge como un asesor del IFT y está conformado por cinco miembros que son nombrados por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y que fungen su función consultora durante un año, ¿no? Y esta función, pues, de asesor puede ser prorrogada otro año más, ¿no? Es decir, aquellas personas que formen parte del Consejo Consultivo tienen derecho a prorrogar su estancia en este Consejo Consultivo por otro periodo igual de un año, ¿no? Este Consejo Consultivo regularmente lo que hace es pues emitir opiniones no vinculantes sobre temas que estén pues en boga en el sector o que sean interesantes o sobre las cuales el IFT esté resolviendo algún criterio, ¿no? Sí, igual también las consultas, más bien las opiniones no vinculantes que ha emitido el Consejo Consultivo, también las pueden encontrar en la página del IFT. Tienen un micrositio, si por ahí también tienen la curiosidad de saber sobre qué temas ha opinado este Consejo Consultivo, pueden también revisarlo en la página del IFT, ¿no? Y finalmente, pues el IFT se rige bajo principios de transparencia, acceso a la información, gobierno digital y datos abiertos. También este es pues es un tema que se incorporó a partir de la reforma constitucional, el hecho justo lo que les platicaba, ¿no? Que todas las decisiones que emite el IFT, la forma en que se organiza, este tema de incorporar al Consejo Consultivo, es parte de esta estrategia seguida por principios de transparencia, ¿no? Todas las sesiones del Pleno son públicas, o sea, todos los acuerdos que emite el Pleno del IFT son públicos, todas las resoluciones también son públicas. Ustedes tienen interés de saber cómo resolvió algún tema en específico el Pleno del IFT, también pueden revisar su página, hay también un micrositio, y ahí pueden hacer alguna búsqueda por fecha o por tema o por operador para saber cómo se ha pronunciado el IFT y cómo se ha pronunciado cada uno de los comisionados sobre ciertas reglas, ¿no? Sobre ciertos temas, perdón. También a partir de la reforma se generó una regulación en materia de reglas de contacto, es decir, cuando alguno de los comisionados se reúna con agentes regulados, es decir, con concesionarios autorizados, se tiene la obligación de llevar un registro, llevar un listado de qué temas se trataron en esas reuniones, quién lo convocó, si fue el regulado o fue algún comisionado o el propio instituto, y también tienen la obligación de publicar esta información, ¿no? De qué fue tratado en cada reunión en la que estuvieron presentes los comisionados. ¿Qué sigue? Ya terminamos con el IFT. Ya terminamos con el IFT. Muchas gracias, Sofi, por salir ahí a suplir, porque tenía unos problemitas también por aquí, pero bueno, ya regresamos. Y bueno, pues esta parte que les comentó Sofi es muy importante. Se pudieron haber dado cuenta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene muchísimas facultades. A Sofi le encanta decir que es un ente todopoderoso, porque él mismo verifica, sanciona, regula, administra el espectro. Entonces, la verdad es que en nuestra opinión ha sido bueno que exista este organismo autónomo. Sí se ha visto un desarrollo sustancial y un avance tanto en la parte, pues digamos, de infraestructura, como en la parte regulatoria, que ya ha sido un poco más laxa a partir de la existencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vamos a ir con la segunda autoridad de las 4 que vamos a estar viendo, que es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, antes Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, vamos a ver que ya no tiene tantas facultades como antes, justamente para evitar lo que le llamábamos la doble ventanilla, ¿no? Al tener, pues digamos, tantas facultades en telecomunicaciones y a su vez existir también la extinta COFETEL, pues había facultades ahí o actividades que se duplicaban, lo que hacía que los trámites en materia de telecomunicaciones se tardaban muchísimo tiempo. Para poder tramitar una concesión eran mínimo un par de años para poder obtenerla, justamente porque primero revisaba todo,
Cofetel, luego realizaba lo mismo SCT, etcétera, ¿no? Entonces se duplicaban muchas funciones con justamente la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estas facultades que tenía la Secretaría en materia de telecomunicaciones se dieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el organismo autónomo especializado en la materia. Y bueno, la Secretaría de todos modos se quedó con algunas pues facultades muy importantes también dentro del ámbito de las telecomunicaciones. ¿Cuáles son los objetivos primarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Pues digamos, dentro del mercado de telecomunicaciones o de la regulación de telecomunicaciones. La primera, y que es importantísima, es establecer y conducir las políticas públicas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión con visión de evolución tecnológica, buscando la inclusión, el desarrollo social y la competitividad del país. Es decir, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es a la que le toca trazar esta hoja de ruta a través de la cual, pues, todo el sector va a saber cuál es el fin al que queremos llegar. Es súper importante esto de tener las políticas públicas establecidas y muy claras, porque justamente cuando nosotros queremos llegar a algún lugar, debemos saber a dónde queremos llegar. Cuando tenemos algún plan de desarrollo, incluso en nuestras empresas, también debemos de fijar exactamente cuál es la meta, ¿no? Y justamente de ahí partir para ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, esta es la importancia de la política pública en materia de telecomunicaciones y en general en materia de tecnologías de la información y la comunicación. Tener objetivos claros a dónde queremos llegar. Y esto le toca a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que hacer énfasis en la población vulnerable y en micro y pequeñas y medianas empresas, buscando la transformación digital en México. Es decir, esto es igual a que tiene que promover la cobertura social y universal. Y justamente en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que es el que sigue obviamente vigente, hay un eje general 3 y objetivo 3.7, que es facilitar a la población el acceso y desarrollo transparente y sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis en Internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo integral de la economía digital. Ok, ¿cómo lo está haciendo hasta el momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Pues justamente a través de los proyectos a los que le dieron continuidad y otros que también ya están empezando. Aquí cada que diga SCT, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, nada más que no me acostumbro a decirlo así. Entonces, lo está haciendo pues a través de la continuidad de proyectos que ya existían con gobiernos anteriores, como lo es Altan Redes, y también a través de nuevos proyectos como lo es Internet para Todos, ¿no? Que es de CFE. Entonces, pues digamos que en esta conjunción es donde ellos buscan pues llegar hacia poblaciones vulnerables, sobre todo con conectividad en sitios públicos. Hemos visto los intentos o digamos pues la evolución que ha tenido este proyecto y que poco a poco pues ha ido tomando un poco más de forma. Tiene facultades también dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Como ya lo hemos visto, tiene opinión no vinculante cuando el IFT va a otorgar concesiones. También cuando las va a prorrogar, cuando las va a revocar, cuando va a haber sesiones, cambios accionarios y que tienen que ver con telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces aquí la SCT va a tener, digamos, si ve algo raro en el proyecto, que no se cumple con algún requisito, que hay alguna cuestión de competencia, también puede hacer la observación, no es que él vaya a hacer directamente alguna acción, pero bueno, puede hacer la observación y esta se le hace llegar al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aquí el IFT tiene, pues digamos, las facultades para tomarlo o no tomarlo en cuenta, y también pues la SCT va a tener un plazo determinado para poder emitir esta opinión. En caso de que no la emita, el IFT no tiene, digamos, por qué esperar a que así sea y puede continuar con los trámites. La siguiente es garantizar la continuidad de prestación de servicios de telecomunicaciones en caso de causales de terminación de concesiones. Justamente en la segunda sesión que vimos el régimen de concesionamiento, vimos que hay diferentes causas de terminación de las concesiones, ¿no? Vimos que puede ser renuncia, revocación, también puede ser
el rescate, o sea, puede haber varias causas, la disolución de la sociedad. Entonces, en caso de que esto llegue a suceder, pues la Secretaría va a ser quien tiene que pues asegurar la continuidad de servicios en la población o en las poblaciones donde se esté, pues digamos, terminando, ¿no? Por cualquier causal, alguna de las concesiones. También debe de establecer programas de acceso a banda ancha en sitios públicos para alcanzar la cobertura universal. Esto pues lo hemos visto en secciones anteriores. Hay proyectos pues, que no han sido tan exitosos, ¿no? Y que han sido pues, tal vez muy criticados. Está el famoso México Conectado. Y actualmente pues también con Internet para Todos estamos viendo que el fin principal es llevar conectividad justamente a sitios públicos, ¿no? Y con esto pues alcanzar cierta cobertura universal. También en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, gestión ante organismos internacionales, sobre todo ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la obtención de recursos orbitales a favor del Estado mexicano para ser concesionados a terceros o para sí. Ya platicamos también un poquito en la parte de concesiones que para la cuestión de órbitas satelitales puede haber dos tipos de procedimiento, una asignación directa o una licitación. Pero antes de todo esto, pues el IFT junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que ir a gestionar la obtención de todos estos recursos ante la UIT. Aprovecho para hablar un poquito de la UIT, y ya hemos mencionado en algunas ocasiones, sobre todo en la sesión anterior que fue acerca de espectro eléctrico. La UIT es parte de Naciones Unidas y es el organismo internacional que se encarga justamente todo esto que hace, o muy parecido a lo que hace el IFT, pero digamos que a nivel internacional, la gestión del espectro eléctrico, tener lineamientos técnicos para que pueda haber, digamos, una convivencia armónica entre todos los operadores a nivel mundial y pues también se rige a través del Reglamento Internacional de Radiocomunicación. Entonces, al ser la UIT la encargada de administrar el espectro eléctrico y las órbitas satelitales también a nivel internacional, este trámite en conjunto entre el IFT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se va a hacer ante la UIT. La UIT, para que ustedes tengan un poquito en cuenta su importancia y su antigüedad, si no mal recuerdo, se fundó en 1865 y desde ese entonces hasta ahora, obviamente se ha ido actualizando, ha ido teniendo nuevas facultades de acuerdo pues a la evolución tecnológica, ¿vale? Otra de las facultades de la SST va a ser la coordinación de recursos orbitales ante organismos internacionales, es algo parecido a lo que ya platicamos. También va a administrar la capacidad satelital propia o la reservada al Estado, es decir, la capacidad satelital que tienen para proyectos propios de la SST, o también debe de haber siempre capacidad satelital que no se pueda tocar por terceros o por particulares, ¿vale? Es decir, en cada uno de los satélites que tenemos en órbita debe de haber siempre capacidad reservada para fines del Estado y también de eso se encarga la SST. También se encarga de declarar y ejecutar la requisa de vías generales de comunicación. Ya platicamos también de requisa justamente despuesito de que platicamos de las causas de terminación, platicamos un poquito de esta figura de la requisa. Ya platicamos que no se ha dado en México, pero en caso de que se llegase a dar la requisa, pues sería la SST la que estaría encargada de declarar la requisa y también de ejecutarla con las garantías que esto conlleva. También representa al gobierno mexicano ante foros internacionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto es muy importante, la representación internacional en materia de telecomunicaciones va a ser todavía de la SST. Por supuesto que casi siempre lo hacen en conjunto el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría, pero digamos que la Secretaría es quien va a fijar la posición final, pues digamos ya en este tipo de foros. También va a tener que elaborar planes sectoriales conforme a los principios del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo en todas sus vertientes va a tener directrices generales, como les decía, a dónde queremos llegar. Y luego los planes sectoriales van a ser cómo vamos a llegar a ese fin, ¿vale? Entonces también la SST tiene que elaborar estos planes sectoriales para llegar a los fines que tiene en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Como ya lo vimos en el actual, pues es la inclusión, sobre todo la inclusión digital, pues para que haya una cobertura universal.
y también promover la reciprocidad con gobiernos extranjeros para interconexión internacional de redes. Es decir, así como ya les platico un poquito, Sofía, en la parte de competencia económica, que existe interconexión entre redes aquí mismo en México, pues también, obviamente, para que se puedan dar las telecomunicaciones a nivel internacional, debe de haber interconexión internacional. Entonces, la SCT se debe de encargar de que en los acuerdos bilaterales, trilaterales o multilaterales que se firmen, es decir, con otros estados, con un estado, con dos estados, con tres estados. Un ejemplo muy claro de esto es el TEMEC, que acaba de firmarse no hace mucho y ratificarse. Pues ahí es justamente, en una parte del TEMEC viene pues esta cuestión de reciprocidad con gobiernos extranjeros, ¿no? O sea, reciprocidad entre Estados Unidos, Canadá y México en cuestiones de interconexión para redes internacionales, ¿vale? Y también elabora anualmente el programa de cobertura y conectividad en sitios públicos. Viene muy, digamos, con relación a la cuestión de cobertura universal y a lo que hemos platicado de los planes que tiene el gobierno actual para poder llevar conectividad en sitios públicos. Vale, no sé si quieras agregar aquí algo. Sí, voy a interrumpir rapidísimo, Rubén. Justamente en esta última facultad que les mencionaba, Rubén, que tiene la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, también si de repente decimos SCT es porque es bastante más fácil que incluirle por ahí la I de infraestructura. En días pasados, justamente, y retomando este tema de política pública y del tema de cobertura en sitios públicos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da a conocer el programa de conectividad en sitios públicos 2023. Este fue emitido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esta es bastante interesante porque tiene justamente por objetivo identificar y localizar aquellos sitios públicos en todo el territorio nacional que cuenten con necesidades de conectividad gratuita a Internet. Este estudio que se haga a través de identificar y localizar estos sitios públicos se va a resguardar en un repositorio único de sitios públicos conectados y por conectar, pues que va a ser un repositorio que podrá ser consultado por todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones, aquellos que vimos en la sesión de títulos habilitantes, y deberá ser tomado en cuenta prioritariamente por CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y por los propios concesionarios autorizados para poder ofrecer el servicio de acceso a Internet pues con costos asequibles, ¿no? Y esto va muy de la mano con estas facultades que les hemos venido comentando, con esta facultad de establecer cuál va a ser la política pública. Pues bueno, este es un ejemplo de pues cómo se está implementando esta política pública por lo menos para la conexión de sitios públicos para 2023, ¿no? Disculpa, Rubén, la interrupción. No, información muy valiosa, Sofía, así que adelante, siempre es bienvenido. Bueno, ya vamos un poquito sobre tiempo, vamos a platicarle de otras dos autoridades. Vamos a platicar de la Procuraduría Federal del Consumidor, que también es una autoridad que interviene muchísimo en el mercado de telecomunicaciones y en todos los mercados, justamente, digamos, por las finalidades. Nos vamos a ir un poquito rápido para no quitarles, digamos, minutos de su valioso tiempo. Entonces, bueno, la Procuraduría Federal del Consumidor fue creada a partir de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Justamente cuando se emitió la ley fue que se creó esta Procuraduría. ¿Cuál es el objetivo principal de la Procuraduría? Es defender derechos del consumidor, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. ¿Por qué es necesario crear relaciones de consumo justas a través de una ley? Porque normalmente las relaciones proveedor-consumidor están en un ámbito que no es, o digamos, en un punto que no es equitativo. Normalmente el proveedor tiene mayores recursos económicos, administrativos, técnicos, etcétera, y pues el consumidor simplemente llega y pues solicita un servicio, ¿no? También de ahí viene que debemos de tener en varios servicios o productos contratos de adhesión, ¿no? Esto es justamente para evitar el abuso de alguna manera de los proveedores con relación a los consumidores, porque al tener un contrato de adhesión, este es previamente pues revisado por Profeco para ver que no tenga cláusulas abusivas justamente y pues sea un poquito más equilibrado, pues digamos, esta relación es un poquito más equilibrada, ¿vale? Su naturaleza jurídica
Es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Economía, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y aquí viene lo más importante para el mercado de las telecomunicaciones. La Procuraduría Federal del Consumidor cuenta con una subprocuraduría de telecomunicaciones, es decir, hay tantas quejas en materia de telecomunicaciones y es tan importante el mercado de telecomunicaciones que la propia Profeco tiene una subprocuraduría que ve todos estos temas, es la subprocuraduría de telecomunicaciones, y se creó por un decreto que salió el 24 de agosto de 2015, con el fin de promover, proteger, asesorar, defender, conciliar y representar a las y los usuarios y consumidores frente a los proveedores en calidad de concesionarios autorizados de servicios de telecomunicaciones. Es decir, esta subprocuraduría va a especializarse, a saber específicamente las relaciones de consumo entre proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones y los consumidores de estos mismos. Bueno, también colabora a garantizar que los servicios de telecomunicaciones sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, acceso libre, continuidad y sin injerencias arbitrarias. Es decir, todo lo que habíamos visto en un principio que consagra el artículo 6º de la Constitución, después de la reforma, pues también Profeco va a ayudar a vigilar en conjunto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones que sean prestados de esta manera. ¿Vale? Bueno, aquí un punto muy importante a destacar es dónde vienen los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y también las obligaciones a cargo de los proveedores. Principalmente vienen de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la NOM 184/2018, que justamente sustituyó a una norma oficial mexicana anterior. Si ustedes le dan una leída a la NOM oficial, pues aquí es donde viene, digamos, la mayoría de las obligaciones en materia de relaciones de consumo que tienen los proveedores de servicios de telecomunicaciones. ¿Qué servicios de telecomunicaciones? Pues básicamente todos o la mayoría, ¿no? Encajan aquí en la NOM 184. Y por eso se llama prácticas comerciales, elementos normativos para la comercialización y o prestación de servicios de telecomunicaciones cuando utilice una red pública de telecomunicaciones. Entonces, aplica tanto para concesionarios como para comercializadores de los propios servicios de telecomunicaciones. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar un poquito de cuestiones de calidad, ¿no? Siempre te va a decir que tienes que prestar el servicio con la calidad que tú te estás obligando a prestar. También vamos a encontrar todos los elementos que debe de llevar su contrato de adhesión. Si ustedes tienen duda de si pueden moverle, por ejemplo, ¿no? La Profeco, muy amablemente, muchas veces facilita a los operadores modelos de contratos de adhesión para que sea más fácil su registro, pero a lo mejor este modelo no es del todo, pues digamos, aplicable al modelo de negocio que ustedes tienen, ¿no? Entonces dicen, yo le quiero mover esto, quiero cambiar esto, quiero modificar antes de registrarlo. Pues bueno, es importante que pongan atención tanto a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y a la norma oficial para saber qué sí se puede y qué no se puede modificar. Otras atribuciones de la Subprocuraduría es pues llevar a cabo procedimientos de conciliación, arbitraje por infracciones en materia de telecomunicaciones. Aquí un consejo, cuando tengan ustedes algún citatorio ante la Profeco por cuestiones propias de la prestación del servicio con alguno de sus usuarios, pues realmente siempre aconsejamos tratar de solucionar la queja del usuario antes de llegar al día de la audiencia. Esto es para que tengan un mejor historial ante Profeco y pues también para evitar futuros riesgos, porque Profeco también, aparte de poder iniciar procedimientos a solicitud de parte, es decir, cuando inician con una queja, también puede seguir procedimientos por él mismo, ¿no? De oficio le llamamos. Entonces, puede ser que alguna queja de un cliente derive también en que Profeco inicie una revisión un poquito más exhaustiva en cuanto a su cumplimiento de obligaciones. El primer consejo, pues, estén al corriente siempre con todas las obligaciones que tienen ante el Instituto y ante Profeco, pero bueno, también este es otro consejo que podemos darle. También coordina con el IFT la creación y actualización de la Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Esta carta, ya en su segunda versión, la elaboran en conjunto Profeco e IFT y justamente lo que trae ahí es todos los derechos mínimos que van a tener los usuarios
frente a los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Es muy importante. Esta carta, ustedes tienen la obligación de entregarla al usuario final al momento de la contratación, ya sea de manera física como también puede ser de manera electrónica al correo al cual le hayan autorizado que se envíe la misma. Y también, pues, deben de tenerla a disposición de los usuarios en los lugares donde ustedes pues atiendan a los mismos. Es muy importante cumplir con esta obligación. También coordina lo relacionado a contratos de adhesión, estados de cuenta, etcétera. Ya hablamos un poquito de contratos de adhesión. Es obligatorio tener un contrato de adhesión en materia de telecomunicaciones. No es opcional. Tú no puedes utilizar un contrato que no esté previamente autorizado por Profeco, ¿vale? También verifica y vigila conforme a las atribuciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y a la Ley de Infraestructura de la Calidad. Aquí es muy importante, o sea, Profeco va a, digamos, tomar como base la Ley de Protección al Consumidor, pero también la Ley de Infraestructura y Calidad. ¿Qué es esto de la Ley de Infraestructura y Calidad? Pues la ley de donde derivan las normas oficiales mexicanas, ¿vale? Entonces, cada vez que IFT vaya a verificar, pues va a verificar que se cumpla tanto la ley como la norma oficial, ¿vale? Y cualquier sanción que derive de una verificación de Profeco, pues justamente verá encaminada a las dos, ¿no? Tanto a las sanciones que vienen en la Ley Federal de Protección al Consumidor como las que vienen en la Ley de Infraestructura de la Calidad. Y también pues representa en general los intereses de los consumidores. No sé si quieras cerrar, Sofi, con la parte de nuestro querido Promptel. Con el anfitrión. Muchas gracias. No porque sea menos importante, pero dejamos al final al organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, el anfitrión que nos permite dar este tipo de, pues de cursos y de compartir un poco con toda la industria, ¿no? Pues Promptel, este organismo fue creado mediante decreto del Ejecutivo Federal el 11 de marzo de 2016. Es un organismo bastante joven. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Pues bien, es un organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Cuál es el objetivo o el objetivo principal de Promptel? Pues bueno, realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar la instalación de la red pública compartida. La vamos a explicar un poquito más adelante, pero para efectos prácticos se saltan redes. Y cualquier otra red para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, por sí o a través de terceros o a través de asociaciones públicas privadas, como lo es Altán. ¿Qué otro objeto tiene Promptel? Pues impulsar el acceso efectivo de toda la población a la banda ancha, al Internet y a servicios de telecomunicaciones. Ya lo explicamos un poco en sesiones pasadas, este tema de la inclusión del acceso a la banda ancha e Internet dentro de la Constitución Política, por ahí en el artículo 6º. Es bastante interesante la inclusión de este tipo de servicios como derechos humanos y además pues ya consagrados en la Constitución, ¿no? Promptel también tiene dentro de sus objetivos el promover proyectos de desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura en materia de telecomunicaciones o radiodifusión a través de activos del Estado y conforme a las políticas públicas que emita la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. También lo vamos a ver más adelante, como pues ya en la práctica, cómo ha hecho efectivo este objetivo Promptel. También tiene esta facultad un poquito más de supervisión, de verificar la instalación de la red compartida de Altán. Tiene también como facultad o como objeto el llevar a cabo acciones de coordinación de los 3 órganos de gobierno para justamente impulsar el despliegue de infraestructura y el uso eficiente de la infraestructura. Esto, ¿cómo se ve plasmado en la realidad? Pues a través de recomendaciones a estados o municipios. También vamos a explicarlo brevemente más adelante. ¿Me ayudas, por favor, Rubén, con el siguiente slide? ¿Cómo lleva a cabo Promptel estas acciones? Pues bueno, a través de un programa institucional
que está regido por 3 ejes estratégicos. El primero es el despliegue de una red de última generación a través del uso de 90 MHz de la banda de 700 MHz, enfocados en zonas justamente no cubiertas para que se presten debidamente servicios de telecomunicaciones bajo un esquema mayorista. Que me parece que lo explicamos en la sesión de espectro radioeléctrico y también con el tema de la administración de espectro. El IFT tiene esa facultad de administración de espectro, lo vimos fehacientemente para aquellos que se acuerden del apagón analógico, a través del cual el IFT pues, recuperó ciertos segmentos de espectro para poder destinarlos a servicios que fueran mucho más eficientes. Todo ese proceso que se llevó a cabo hace varios años, pues tuvo como consecuencia justamente esto, recuperar porciones de espectro que después, que actualmente están destinados justamente al desarrollo de esta red compartida, ¿no? ¿Cuál es el segundo eje del programa institucional de Promptel? Pues la asociación público-privada justamente de Altán Redes. En esta asociación público-privada, Altán Redes aporta la parte privada, es decir, las inversiones, la construcción y operación de la red, y Promptel facilita el uso de la banda de 700 MHz bajo la figura del arrendamiento. Estos 700 MHz es lo que les explicaba que tuvo como consecuencia el apagón analógico, ¿no? Y Telecom aporta 2 hilos de fibra óptica. ¿Esto para qué? Pues para el desarrollo de esta red compartida mayorista. ¿Cuáles son los objetivos de esta red compartida mayorista? Pues ofrecer servicios de telecomunicaciones al 85% de la población y a la totalidad de pueblos mágicos para enero de 2022 y el 92.2% de la población para enero de 2024. Estos objetivos también han sido modificados porque pues obviamente con la realidad económica del país pues tienen que ir siendo modificados y adaptados a lo que se está desarrollando. Recordemos que una de las características para la prestación de este tipo de servicios públicos es justamente la mutabilidad, ¿no? Que las autoridades involucradas deben adaptarse a las realidades públicas y económicas del país para asegurar que los servicios públicos sean prestados a la generalidad de la población. ¿Me ayudas, por favor, Rubén, con el siguiente slide? Dentro de estos ejes estratégicos que lleva a cabo Promptel para efectos de la promoción de inversiones, pues bueno, atraer inversiones en materia de telecomunicaciones a zonas que están desatendidas. Hace algunos años la Subsecretaría de Telecomunicaciones llevó a cabo un ejercicio de detectar cuáles eran aquellas zonas en que estaban desatendidas o que tenían baja densidad de servicios, que ahora lo vemos ya desarrollado en el acuerdo que les platiqué que fue publicado hace un par de días. Y bueno, Promptel también se encarga de atraer inversiones hacia esos sectores que están desatendidos. Pues ¿cómo lo lleva a cabo? Pues a través de sinergias para programas de inversión. Promptel también, dentro de este esquema de capacitaciones o de talleres, tiene por ahí un taller enfocado a hacerle conocer a prestadores de servicios de telecomunicaciones los programas de inversión en los que pueden participar para el desarrollo, para la instalación de infraestructura y prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, justamente atendiendo con prioridad a aquellas zonas desatendidas, ¿no? También lleva a cabo estudios técnicos y económicos para promover el desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones y radiodifusión. Es decir, pues todos sus programas están enfocados en estos estudios técnicos y económicos que lleva a cabo para pues coadyuvar con este tema de cobertura universal de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. También coordina programas de financiamiento que va de la mano, como les decía, con esta información que le da a concesionarios para poder obtener recursos a través del financiamiento y que sea la forma en que puedan expandir sus redes y llevar servicios a mayores lugares, ¿no? Y también otra facultad importante es que hace una evaluación socioeconómica de la red compartida, ¿no? Es por así decirlo, un poco el revisor del desarrollo de la red compartida. ¿Me ayudas, Rubén, porfa, con el próximo slide? En temas de desarrollo de infraestructura, como les decía, fomenta lazos de cooperación entre los niveles de gobierno, y de los sectores público y privado. Aquellos que sean participantes en el sector y que estén instalando infraestructura en telecomunicaciones seguramente se han topado con este tema
de, bueno, ya tengo mi concesión única, ya el IFT me permite la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, pero viene la parte de instalación de infraestructura, ¿no? Que esa es una materia que está regulada localmente. Entonces, Promptel ayuda también a generar, pues, acuerdos con gobiernos estatales y municipales para poder, para que no sea una barrera para los posibles concesionarios, o sea, que no sea una barrera para que más bien concesionarios puedan instalar infraestructura que lleve servicios a todas las zonas desatendidas, ¿no? Un ejemplo interesante de cómo ha impactado Promptel en este sentido es que en conjunto con CONAMER y con la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, emitieron recomendaciones a estados o municipios justamente para homologar todos los procedimientos que permitan a concesionarios la instalación de infraestructura en materia de telecomunicaciones. Estas recomendaciones datan de 2018 y justamente lo que busca es que todos los municipios que conforman un estado homologuen sus trámites y haga mucho más accesible y más rápido que los concesionarios puedan instalar infraestructura, ¿no? El ejemplo más claro es justamente el estado de Hidalgo, en donde todos los municipios, los 84 municipios, adoptaron esta recomendación y actualmente es el único estado en donde este tipo de procedimientos para la instalación de infraestructura está homologado en todo el estado. Esto también le da mucha certeza jurídica a los concesionarios porque pues ya saben de antemano cuáles son los lineamientos que deben cumplir para poder instalar infraestructura en materia de telecomunicaciones, ¿no? También Promptel, en materia de desarrollo de infraestructura, impulsa el aprovechamiento de inmuebles públicos y activos a través del sistema ARES, que está gestionado por el INDABIM. A través de este sistema, pues concesionarios autorizados pueden arrendar azoteas o parte de alguna porción de aquellos inmuebles públicos ya federales, estatales y también municipales para la instalación de infraestructura en telecomunicaciones. Esta posibilidad es bastante interesante si ustedes son concesionarios, porque pues ya vienen reglas muy específicas, ya están marcados cuáles son los costos del arrendamiento y muchas veces es bastante más accesible arrendar este tipo de inmuebles públicos que tal vez hacerlo con algún particular. ¿Por qué? Porque dentro de este sistema ARES ya están incluidos todos aquellos inmuebles que cumplen con las características mínimas necesarias que requieren los prestadores de servicios de telecomunicaciones para instalar su infraestructura pues con la mayor seguridad técnica posible, ¿no? También en temas de desarrollo de infraestructura, Promptel promueve justamente la firma de convenios de adhesión a esta política inmobiliaria para que este sistema ARES gestionado por el INDABIM pues crezca, ¿no? Y cada vez existan muchas más opciones para que prestadores de servicios de telecomunicaciones puedan acceder a estos inmuebles públicos para la instalación de su infraestructura en telecomunicaciones. ¿Me ayudas, Rubén, porfa, con el siguiente slide? ¿Cómo se constituye o cuál es la organización interna de Promptel? Pues bueno, existe un consejo de administración que está conformado por 7 consejeros, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quien presidirá el consejo, un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un representante de la Secretaría de Economía, el titular de la Subsecretaría de Comunicaciones y 3 consejeros independientes. Además, que se gestiona a través de una directora general, ¿no? Y esto es un poco, en resumen, pues todas aquellas autoridades u organismos que están involucrados en la prestación de servicios de telecomunicaciones y que coadyuvan cada uno desde sus facultades y sus trincheras para pues, la prestación de este tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión en México. Creo que acá acabamos, Daniel, nos pasamos un poquito. Muchas gracias, Daniel, una disculpa. No, al contrario, gracias a ustedes porque nos han compartido información que es muy importante conocerla y que normalmente pues no la tenemos presente porque estamos más bien enfocados a la parte de la implementación y del despliegue y de toda la parte técnica, y la parte administrativa pues no es tan profunda como para tener esto presente, pero es muy importante saberlo porque de esta forma nos
nos acercamos a esa parte que de repente pensamos que es como obscura, ¿no? ¿Quién, a dónde, por qué se complica por las mismas estructuras de las organizaciones, ¿no? Entonces, creo que con esto nos han dado mucha claridad y mucha luz en ese sentido. Y pues yo quiero agradecerles por esta presentación tan completa. Por aquí Roberto Saucedo nos comparte sus datos de contacto. Él es de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Zacatecas. Muchas gracias. También Roberto Saucedo nos hace aquí un cuestionamiento. Bueno, cuando se presentó el detalle de tu congelamiento, dice: no se preocupe, Sofi, por la interrupción del servicio de Internet. ¿Qué nuevas con algunos prestadores de servicio con el tema de continuidad y calidad? Hablando de esto, ¿qué saben con el tema de vigilancia y verificación? Es decir, no veo en mi caso al IFT con presencia en Zacatecas. Si lo tiene, ¿qué estrategia tiene el IFT para la vigilancia, monitoreo y verificación en los 31 estados? La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es muy clara en ese tema. Gracias y excelentes presentaciones. Adelante si tienen por ahí algún comentario. Muchas gracias por tu comentario, Roberto. Sí, justamente dentro del organigrama del IFT existe una unidad de cumplimiento. Esta unidad de cumplimiento está como dividido en dos sectores: supervisión y verificación. El IFT tiene un programa anual de verificación, en el cual pues aleatoriamente hace verificaciones enfocadas a diferentes aspectos. Una muy importante es la enfocada al, pues justamente como les platicábamos sobre espectro radioeléctrico, aquel otorgado a título primario está protegido contra interferencias perjudiciales. En este caso, el IFT tiene justamente esas facultades de ir a verificar aquellos operadores o no operadores que presuntamente estén realizando actividades que van en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones o que estén haciendo algún tipo de interferencia perjudicial. Tiene facultades para ir a verificar pues quién está causando este tipo de interferencias, ¿no? Y tiene un programa pues anual de trabajo. De hecho, es de las áreas más grandes dentro del IFT, la unidad de cumplimiento. Y pues lleva a cabo verificaciones para comprobar que quienes estén prestando servicios de telecomunicaciones cuenten con los títulos habilitantes necesarios para la prestación de servicios de telecomunicaciones. También protege a concesionarios que tengan asignados a título primario espectro para que puedan prestar servicios con calidad y no tengan ningún tipo de interferencias perjudiciales. Y pues sí existe un programa. No, el IFT no tiene una estructura como la tenía antiguamente la SST, que justamente tiene centros SST por en todos los estados de la República. El IFT no es que tenga oficinas en cada estado de la República, está todo concentrado en la Ciudad de México, pero sí tiene y sí lleva a cabo procedimientos de verificación aleatorios y de conformidad con un plan de trabajo que tienen pues anualmente. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Me parece clara la explicación. De todos modos, si hubiera algo adicional, pues nos pueden mandar su comentario, dejarlo aquí o enviarlo al correo que les voy a compartir en un momento para hacérselo llegar a Sofía y a Rubén. José Antonio Magaña nos comparte de la Secretaría de Infraestructura de Colima su contacto. Muchas gracias. José Humberto Reyes también nos comparte sus datos. Pedro Germán Castillo también nos comparte sus datos. Muchas gracias. José Luis Moya Rivera nos comenta: el que no haya titular de la Subsecretaría de Comunicaciones afecta jurídicamente en los convenios que se firmen de Promptel con estados y municipios. Gracias de antemano, excelente taller. Saludos desde Colima. Pues aquí realmente, digo, eso es una pena que no haya ahorita esta subsecretaría. Realmente, y esta subsecretaría se creó también en este sexenio,
y justamente la última subsecretaria fue Salma Jalife. En realidad no afecta a los convenios con Promptel que no haya una subsecretaria. Siempre, digamos, Promptel, quien se encarga de la firma de esto, pues es en este caso, directora, es directora. Entonces, la directora general. Entonces, digamos que no afecta a ninguna cuestión. Y por parte de la Secretaría de Comunicación y Transportes, también, digamos, siempre va a haber facultades para que se puedan firmar los convenios, ya sea del propio titular, no del propio secretario, o también en las estructuras orgánicas de las secretarías existen también lo que se llaman encargados de despacho. Entonces, digamos que en su momento algún encargado de despacho podría pues firmar convenios en sustitución de la subsecretaria. Muchas gracias. Sí, complementando un poquito esto, en el organismo, en Promptel, existe una unidad jurídica que es quien se encarga de revisar todos los convenios, tanto de confidencialidad como de colaboración con las diferentes entes. Y bueno, pues ellos hacen esta revisión y se verifica que esté todo dentro de la normatividad de Promptel y de sus asignaciones, ¿no? Pedro Germán Castillo, muchas gracias a Salazar y Solís y a Promptel por estas pláticas en materia de derechos en telecomunicaciones. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta sesión, que fue la cuarta y última, y bueno, pues muy agradecido por estos 4 días de tanta información. Sabemos que van a surgir, y esperemos que así sea, cuestionamientos por parte de los asistentes de las diferentes sesiones. Y bueno, yo les estoy compartiendo mi correo electrónico por si gustan enviarnos algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaración. En cuanto lo tengamos por acá, se los hacemos llegar a Sofía y a Rubén para que se pongan en contacto con ustedes. Y bueno, pues terminando con la sesión, nuevamente agradecerles, Sofía, Rubén, por esta información tan completa que nos han dado. Nos han dado mucha claridad en muchos temas y detalles que no tenemos contemplados. Y a los asistentes, pues también por su tiempo, por el tiempo que nos han compartido. Ha sido muy, muy gratificante ver la asistencia durante las 4 sesiones y pues nada más desearles que tengan un extraordinario fin de semana y que nos sigamos cuidando. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buen día.